Seguramente que ya lo has escuchado más de una vez o lo has llegado a pensar. Te estás ahogando en un vaso de agua. Pero ¿qué pasa cuando sentimos que el agua ya nos llega hasta el cuello? Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés acá entre Sol y Luna y me alegra acompañarte una vez más. Les habla Diego, yo soy estudiante de cuarto año de la carrera de psicología, pero antes de ponerme ese título soy una persona al igual que vos, intentando navegar y transitar las complejidades y maravillas de estar vivo. Y no te vengo a hablar desde arriba o desde una posición de conocimiento absoluto, para nada. Únicamente vengo a compartir contigo desde mi experiencia, hablando de cosas que a veces pienso, cosas que me apasionan o me gustaría compartir. En esta nueva etapa del podcast me gustaría que podamos usar algunas herramientas tanto de la psicología como de la experiencia. Un conocimiento que no únicamente se limita a espacios académicos o científicos, sino de lo que vamos aprendiendo todos en la vida diaria. Y que podamos usar estos conocimientos para que podamos entendernos de una mejor manera. Y hoy empezamos con un tema que creo nos ha tocado a todos o a más de uno en algún momento. Esa sensación de que nos estamos ahogando en un vaso de agua. O la culpa que podemos llegar a sentir por no sentirnos bien. Vamos a comentar y desmenuzar este y muchos otros temas. No como si fuera una clase, sino más bien como una conversación entre amixes. Como si nos tomáramos un cafecito, un té o lo que sea que te guste tomar, mientras hablamos un rato y buscamos un poquito más de paz. Es como nuestra date para pasarla bien ameno, o sea, bien a gusto. Muy bien, ahora vamos a tratar de entender que el problema no es el vaso o su tamaño, sino el cómo invalidamos lo que sentimos y a su vez eso nos afecta aún más. Es como estar cargando y cargando algo, pero pensamos que eso no pesa y con el tiempo nos damos cuenta de que seguimos cargándolo, incluso se siente un poco más pesado y hay más pequeñas cositas acumuladas. Y eso nos puede llegar tarde o temprano a afectar y nos va a llevar a nuestro punto de quiebre, a sentir que el agua ya nos llega hasta el cuello. Nos sentimos cansados, frustrados, quizás enojados, tristes, acongojados, tan cansados que no podemos hacer más. Queremos descansar, pero la culpa tampoco nos deja. Queremos sentirnos mejor, pero no podemos hacer mucho o simplemente no podemos ver soluciones. Incluso puede ser que nos queramos rendir o llorar o gritar o simplemente estar resignados. Nos quedamos sin ideas o cosas que nos ayuden a atravesar ese malestar. Y ahí es donde nos sentimos embotados en las mismas ideas, en los mismos sentimientos, en las mismas emociones. Y se nos acaban los recursos o herramientas psicológicas y se siente básicamente como estar atrapados. Eso nos puede llegar a pasar a cualquier persona. Por ejemplo, recuerdo que un día me puse a llorar porque tenía mucho que estudiar y a la vez tampoco podía entender la materia. Al igual me pasó una vez porque tenía demasiados pendientes y no lograba terminarlos y entonces me sentía tan cansado. Y luego más seguido me pasaba que me frustraba mucho cuando ya llevaba varios días consecutivos con dolor, porque, bueno, les comento, yo soy una persona que tiene dolores crónicos, por lo cual a veces me resulta muy frustrante el tener estos episodios de dolor y no saber cómo afrontarlos. Y así hay infinidad de ejemplos que les podría dar o de los cuales ustedes podrían pensar. Es sofocante. En muchos casos queremos pedir ayuda, pero pensamos, no es para tanto, no es importante, eso no es nada, no es grave, no quiero molestar con eso, es algo muy tonto, inclusive ya ni siquiera se nos pasa por la cabeza el pedir ayuda, ya tan siquiera lo vemos como una opción, lo descartamos de inmediato. Es sofocante sentirse así, nos sentimos solos, nos sentimos perdidos. Pero ¿a qué se puede ver todo esto? Bueno, para que lo entendamos mejor les voy a explicar algo. La manera en la que reaccionamos ante el estrés o las situaciones que nos llega a afectar y cómo la invalidación emocional influye en esto y cómo reaccionamos. Y bueno, para iniciar, ¿qué es el distrés? Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en 2023 se refirieron a este como un estado de angustia o tensión psicológica derivado de enfrentar situaciones que resultan difíciles o amenazantes. Y este conlleva a su vez a reacciones adversas a nivel tanto fisiológico como emocional y cognitivo.
Puede ser un malestar gástrico, un dolor de estómago, náuseas, inflamación, alteraciones, En el apetito, irritabilidad, ansiedad, problemas en el sueño, ya sea por ejemplo el insomnio, que sería la dificultad para dormir, como la hipersomnia, que sería el dormir demasiado tiempo, además de dificultades para concentrarse y el empeoramiento de trastornos mentales preexistentes. Un punto a destacar es que este concepto de estrés corresponde a un estrés persistente, por lo cual se le categorizaría como un estrés patológico o estrés psicológico sostenido. Y resulta un problema de salud pública porque su impacto negativo es tanto en la salud psicológica como la física. Pero acá hay un punto importante y es que este es un estrés negativo, por decirlo de esta forma. Al ser algo sostenido no nos ayuda a hacer cosas, como el eustrés, el cual es beneficioso porque nos activa y nos ayuda a completar las responsabilidades o tareas que tenemos pendientes. Es decir, que el euestrés tiene un impacto positivo. Por ejemplo, es el estrés que sentimos para estudiar para un examen y resulta una respuesta que nos favorece. Nos da enfoque, nos da energía, nos moviliza a resolver el problema y el cuerpo luego vuelve a la homeostasis, que sería un estado de equilibrio entre el cuerpo y la mente. Entonces, podríamos resumirlo en que el distrés es un estrés persistente que no se desactiva y tiene un impacto negativo en nosotros, mientras que el eustrés es un estrés positivo y bien enfocado que nos ayuda a completar las tareas y se desactiva con el tiempo. Por eso es que no es factible el pensar que nunca más vamos a experimentar el estrés o que es una solución el vivir completamente sin este. El problema en sí se encuentra en el impacto y la duración del mismo. Entonces, el distrés nos puede afectar de múltiples maneras y puede venir de diversas fuentes. Por ejemplo, la evidencia empírica muestra que el distrés afecta de una manera significativa a la población universitaria, considerada especialmente vulnerable por las demandas académicas, sociales y familiares, que resultan propias de esa etapa del desarrollo humano, lo cual nos demuestra que nuestro entorno tiene un impacto. Para esto existen investigaciones que coinciden en que la regulación emocional cumple un papel central en la aparición o disminución del distrés psicológico. Y para esto vamos a mencionar un modelo de proceso de regulación emocional, el cual fue propuesto por James Gross. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿quién es este señor? Bueno, James Gross es un reconocido doctor en psicología, destacado en el campo de la emoción y la regulación emocional, de tal forma que el Dr. Gross ha recibido reconocimientos tempranos de la Asociación Psicológica Americana, la Asociación Psicológica Occidental y la Sociedad de Investigación Fisiopsicológica. Él define la regulación emocional como los procesos mediante los cuales los individuos influyen en qué emociones experimentan, cómo las experimentan, cuándo las experimentan y cómo las expresan. Este modelo distingue entre estrategias focalizadas en los antecedentes, es decir, aplicadas antes de la activación completa de la emoción, y las estrategias focalizadas en la respuesta, que se emplean tras la aparición de esa emoción. Ahora, para entender cómo sucede esto en la práctica, el Dr. Gross nos propone el modelo modal, que es básicamente como un tipo de mapa que surge de una emoción. Imaginemos que cada vez que sentimos algo pasamos por 4 fases diferentes. Primero, todo inicia con una situación. Puede ser algo externo, como un mensaje que nos llega, o algo interno, como un pensamiento intrusivo sobre el futuro. Independientemente de que sea, esta situación activa nuestra atención. Es como si nuestra mente pusiera un reflector gigante o una lupa sobre ese evento, sobre esa situación, sobre ese pensamiento o ese mensaje, haciendo que todo lo demás pase a un segundo plano. Aquí es donde ocurre la magia o el conflicto, más bien la valoración. En esta etapa, nosotros interpretamos lo que está pasando, le asignamos un significado. Si valoramos que la situación supera nuestras capacidades, es decir, si no nos vemos capaces, es ahí donde el vaso de agua empieza a sentirse como un océano. Finalmente, esta interpretación desencadena la respuesta. Puede ser una sensación en el pecho, las ganas de llorar o la ansiedad que nos recorre en un momento estresante. Lo interesante de lo que propone Gross es que las emociones no son nuestras enemigas, de hecho tienen funciones vitales, como dirigir nuestra atención a lo importante, optimizar nuestros sentidos y nos preparan a su vez para actuar. El problema real y donde entra la necesidad de regularnos es cuando esa emoción se vuelve inadecuada, ya sea porque dura demasiado tiempo o porque su intensidad es tan alta que en lugar de ayudarnos empieza a causarnos un daño. Se puede mencionar acá, por ejemplo, un ataque de ansiedad, un ataque de pánico.
o una desregulación emocional significativa que no nos permite reaccionar de una buena forma y más bien nos empieza a afectar. Y por eso, entender este proceso de 4 pasos no es solo teoría, sino que puede ser la herramienta para identificar en qué punto podemos intervenir para que ese vaso no nos termine ahogando. Y acá vamos a parar un momento para tocar otro punto muy importante, la invalidación de lo que sentimos o pensamos. La invalidación emocional es un punto clave que usualmente podemos tender a pasar por alto. Ahora, para entender por qué la invalidación es un tema tan serio, tenemos que reconocer a la mujer que dedicó su vida a estudiarlo. Y hablo de la doctora Marsha Linehan. Ella es una figura mundialmente reconocida por la comunidad científica, es una doctora en psicología clínica por la Universidad Loyola de Chicago y es profesora de la Universidad de Washington. Pero detrás de todos sus títulos y de ser la creadora de la terapia dialéctico-conductual, la DBT, hay una historia que redefine lo que significa la palabra resiliencia. Acá nos podríamos preguntar cómo puede una lucha personal contra la enfermedad mental convertirse en la salvación de miles de personas. Bueno, Marsha es el ejemplo vivo del proceso. Ella misma atravesó una batalla profunda contra el trastorno límite de la personalidad, el tan reconocido TLP, en una época donde se sabía muy poco al respecto. En lugar de dejarse vencer por la adversidad, utilizó su propia experiencia como el catalizador de una innovación terapéutica sin precedentes, ya que Linehan transformó su dolor en una metodología que hoy salva vidas, demostrando que entender nuestras emociones, por más intensas o caóticas que parezcan, es el primer paso para sanar. Y es precisamente desde ese lugar de profunda empatía y ciencia que ella nos plantea lo siguiente sobre los ambientes donde crecemos. Imaginemos crecer en un entorno donde cada vez que expresabas tristeza, miedo o enojo, la respuesta era la minimización o el castigo, o simplemente la indiferencia. Frases como no llores por esa tontería, no es para tanto, son los ejemplos más clásicos. Linehan plantea que cuando crecemos escuchando esto, se obstaculiza nuestro aprendizaje de estrategias para regularnos. Básicamente no nos enseñan a navegar, nos enseñan a ignorar el agua o a hacerla de menos. Y lo alarmante es que esto no se queda en la infancia, ya que investigaciones muy recientes, por ejemplo del 2024, como las de Okuruma Clark o Salavati y Shelby, revelan que haber estado expuestos a estos ambientes invalidantes se asocia de una manera directa con mayores dificultades para manejar nuestras emociones y con un aumento del estrés emocional en nuestra vida adulta. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente en nuestra mente? Bueno, que terminamos interiorizando esa voz externa. Aprendemos a creer que nuestras respuestas emocionales son inapropiadas o exageradas, y es ahí donde el daño se vuelve silencioso, ya que al creer que lo que sentimos está mal, no es lo suficientemente importante o grave para hacer algo al respecto o pedir ayuda, pues dejamos de construir esos recursos emocionales saludables que tanto necesitamos para ser resilientes. Dejamos de confiar en nuestra propia brújula emocional. Lo que la ciencia nos está diciendo y lo que quiero que se lleven grabado hoy es que la invalidación emocional durante la infancia no es algo pasajero, ya que constituye un factor de riesgo significativo para el desarrollo de nuestras dificultades en nuestra regulación emocional. En palabras más simples, si de niños nos enseñaron que nuestras emociones no eran válidas, de adultos nos faltará herramientas para navegarlas. Y eso tiene una consecuencia directa, la aparición del distrés psicológico en etapas posteriores de nuestra vida. Este sentimiento de ahogarse en un vaso de agua no es una debilidad de tu carácter. Muchas veces es la secuela de haber crecido en un entorno donde no se te permitió aprender a nadar. Por eso, el primer paso de la resiliencia no es aguantar más, sino empezar a validar lo que sentimos hoy, rompiendo por fin ese ciclo de invisibilidad emocional. Básicamente nos han dicho o nos han hecho sentir tantas veces que lo que sentimos no es válido, que no es para tanto, no deberíamos de reaccionar así o no es nada, que terminamos repitiendo ese discurso con nosotros mismos, sintiendo culpa, vergüenza o una incapacidad enorme de pedir ayuda o de buscar otras soluciones a lo que pensamos y sentimos. Nos vemos sin otras salidas y nuestras preocupaciones llegan a hacerse enormes. Y por ello puede ser que decidamos reprimir eso o dejarlo pasar. Algo así como estar ignorando el elefante en la habitación hasta que este elefante se vuelve tan grande y tan evidente porque ya no cabe y explotamos.
tendemos a afrontar las situaciones de una manera no tan buena o tan saludable, como en el caso anterior por medio de la represión emocional, que es esta acumulación de sentimientos o emociones principalmente negativos que al final tienden a retornar de una manera muy violenta y agresiva. Y ese punto de quiebre donde una gotita más rompió el vaso, gracias a esta acumulación de emociones provocadas por la invalidación emocional, tanto externa como interna, puede derramarse en forma de miedo, vergüenza o ansiedad, llevando a una autopercepción negativa como un círculo que se repite una y otra vez, es decir, seguimos ignorando, se sigue alimentando, sigue explotando y volvemos a iniciar. Esto es porque estamos repitiendo estrategias de afrontamiento que ya no resultan positivas. Son mecanismos internos que hacen que el agua del vaso suba de nivel y lo podríamos nombrar como estrategias de desregulación cognitiva. Pero vamos a ponerle nombre y apellido a lo que está pasando dentro de nuestra mente en estos momentos. Si ya sabemos que la invalidación emocional es el origen, existen 4 procesos específicos que actúan como pesas que nos hunden aún más en ese vaso de agua. La rumiación cognitiva, que es ese pensamiento circular, es como un hámster en una rueda. Repasamos el problema una y otra vez sin buscar una solución, solo reviviendo el malestar. La rumiación no resuelve, solo es estar pensando lo mismo una y otra vez sin encontrar otra opción. Únicamente nos agota y nos drena. Luego está el catastrofismo. Aquí es donde nuestra mente viaja al futuro y construye el peor escenario posible en donde todo sale mal. No solo es un vaso de agua, estamos convencidos de que ese vaso va a causar una inundación que acabará con todo el mundo. Esto es una distorsión que agiganta la amenaza. Pensamos siempre lo peor posible. Luego está la autoculpa. Es el peso más difícil. Es cuando, además de estar mal, nos atacamos por estarlo, porque no deberíamos de sentirnos así, o porque somos muy débiles por no poder con esto. La autoculpa convierte un momento difícil en una crisis de identidad, ya que hacemos personal eso que nos afecta en el sentido de que le damos todo el peso a nuestra persona. Pensamos que es nuestra culpa y nos autotorturamos una y otra vez. Y finalmente, pero no menos importante, está la falta de reevaluación positiva. Este es un punto clave de los modelos de regulación, ya que a veces estamos tan nublados que perdemos la capacidad de encontrar un aprendizaje o un significado distinto a lo que estamos viviendo. Y no se trata de un optimismo falso, sino de la capacidad de ver que aunque duela, tenemos recursos para enfrentarlo, o que podemos pedir ayuda. En estas 4 estrategias sentimos que nuestra mente es nuestro peor enemigo, o sea, no hay peor hater que nuestra mente, que nosotros mismos. Y cuando estos 4 se juntan es cuando la evaluación cognitiva de la cual nos habla Gross se desequilibra por completo. Vemos el problema como algo gigante, a nosotros mismos como alguien muy pequeño, algo diminuto e insignificante, que no se siente capaz de hacer nada al respecto o que no ve ni siquiera por dónde empezar. Y es ahí donde nos quedamos sin resiliencia, o como me gusta decirlo, juncosidad. Por cierto, amo demasiado esa palabra, o sea, quiero dejarles una imagen que a mí me cambió la forma de ver las crisis. A veces creemos que la resiliencia es como una roca, es algo duro, algo inamovible, es algo que nada nos afecta, estamos nadando contra corriente y por más fuerte que sea, seguimos avanzando. Pero no. La psicología nos enseña que la verdadera fuerza se parece más a un junco a la orilla de un río. ¿Saben qué es un junco? Bueno, un junco es un tipo de planta que crece a la orilla de los ríos, me parece que es en Egipto. El junco no intenta detener el viento, tampoco finge que el aire no está soplando fuerte. El junco se dobla, se inclina, acepta la fuerza de la corriente, pero no se quiebra, porque se adapta poco a poco. Es esa capacidad de doblarse sin romperse a lo que llamamos flexibilidad cognitiva. Ser juncosos significa entonces aceptar que hoy el agua del paso nos está llegando al cuello, permitirnos sentir ese miedo o esa tristeza, pero tener la confianza de que una vez pase la racha de viento volveremos a levantarnos. Un tema que me apasiona mucho y en el cual la psicología positiva se ha interesado en estudiar. Bueno, muy rápidamente, ¿qué es la psicología positiva? Es una rama que se ha centrado en estudiar conceptos y experiencias centrados en el bienestar de las personas. De esta manera, llegando a complementar a los enfoques tradicionales
que se suelen centrar en la patología. En cambio, esta rama busca promover la salud mental y el bienestar, destacando la importancia de las emociones positivas en la prevención y el fortalecimiento de la resiliencia. Algo muy importante es que la resiliencia no es la ausencia de dolor, es la capacidad de integrar ese dolor y seguir creciendo. Así que la próxima vez que sientas que te ahogas, no te castigues por no ser una piedra. Recuerda que tienes el poder de un junco. Aceptar la emoción, validarla y confiar en que tu flexibilidad es en realidad tu mayor fortaleza. La resiliencia es más como la capacidad de sobreponernos a las situaciones, de recuperarnos, de adaptarnos y poder salir fortalecidos de estas. Es una adaptación positiva que implica adoptar o aprender estrategias de afrontamiento más positivas o más adaptativas para poder reevaluar cognitivamente las situaciones y buscar activamente una solución al problema. Para esto es clave que podamos cultivar la inteligencia emocional, y esta es la capacidad de reconocer, comprender y regular nuestras emociones, utilizando la información disponible como guía de los pensamientos positivos y reduciendo la incidencia de los negativos. Muy bien, ya comprendimos un poco de cómo esto sucede, pero ahora la pregunta es ¿cómo dejamos de hundirnos? Bueno, según el modelo transaccional de Lazarus y Folkman, el afrontamiento no es una reacción mágica, sino un conjunto de esfuerzos cognitivos, lo que pensamos, lo que sentimos, y conductuales, nuestras conductas, es decir, lo que hacemos. ¿Qué hacemos para manejar las demandas que percibimos como estresantes? Existen dos caminos principales para navegar ese vaso de agua. El primero es el afrontamiento centrado en el problema. Es cuando tomamos las riendas y buscamos soluciones directas. Planeamos, resolvemos y actuamos para cambiar la situación. Es ideal cuando el problema es algo que está en nuestras manos el poder modificar, es decir, que podemos cambiarlo. Y el segundo es el afrontamiento centrado en la emoción. A veces no podemos cambiar lo que pasa, pero sí cómo lo procesamos. Aquí entran estrategias para regular nuestro malestar. En adolescentes, por ejemplo, es común recurrir a este tipo de estrategias ante situaciones familiares o escolares. Algunos ejemplos del afrontamiento centrado en la emoción puede ser la reevaluación cognitiva, el cambiar la mirada, cambiar la manera en la que percibimos el problema o la situación. Otra es el apoyo socioemocional, es decir, el buscar ayuda en otras personas, el sentirnos apoyados y escuchados. Y luego está el distanciamiento y distracción, que puede ser, por ejemplo, salir a caminar, correr un rato, distraernos, para luego poder afrontar la situación. Luego estaría la evitación, que es potencialmente desadaptativo, que es cuando evitamos por completo el problema, entonces terminamos por no resolverlo y se va haciendo como una avalancha de nieve que empezó por una pequeña bolita que fue y fue creciendo de tanto evitarla. Y finalmente tenemos la aceptación y la meditación, que es básicamente el aceptar la situación y pensarla de una manera diferente. Y esta se utiliza mucho, por ejemplo, cuando hay un diagnóstico o una situación en la vida que no podemos cambiar. Entonces, al aceptarlo, podemos evitar el dolor secundario, que sería el sufrimiento. En este último también entraría lo que serían técnicas como el mindfulness para observar el dolor o el miedo o esta situación, lo que sea que sentimos, sin juzgarlo, aceptando que es una emoción válida para el momento en el que estamos. Continuando, me gustaría resaltar que no estamos solos en este océano del apoyo social. Es un factor que cambia las reglas del juego por completo. La ciencia nos indica que contar con una red social de calidad no únicamente nos hace sentir acompañados, sino que también actúa como una variable moduladora del problema. Esto se puede aplicar, por ejemplo, en situaciones como la depresión. Cuando percibimos que tenemos a alguien que valida nuestro dolor, la evaluación del problema cambia. Al sentir que tenemos más recursos, en ese caso personas en las cuales apoyarnos, la amenaza del vaso de agua disminuye y el bienestar aumenta. ¿Cómo se construye entonces la resiliencia? No es un escudo de acero, es un músculo que se entrena mediante la reevaluación cognitiva, aprender a interpretar las situaciones desde una perspectiva que no sea catastrófica, la búsqueda activa de soluciones, no quedarnos en la queja, sino intentar dar pequeños pasos hacia adelante, el cultivo de la inteligencia emocional, reconocer y regular lo que sentimos para que esa información nos guíe en lugar de paralizarnos o controlarnos. Y resumidamente, la resiliencia es en esencia esa adaptación positiva.
la capacidad de sobreponernos, recuperarnos y salir fortalecidos de las situaciones que nos pusieron a prueba. Finalmente, tengo algunos tips que me han servido a mí personalmente, que voy a mencionar muy rápidamente y luego voy a desarrollar un poco más sobre esto. Y serían hablar de la situación con una amiga, un amigo, un amigue, escribirlo en un diario, buscar en otra persona una escucha que me valide y que a su vez podrían darme una perspectiva diferente que me saque de ese estado de agotamiento, de ese embotamiento. Luego sería el tomar un rato para descansar y desconectar, el hacer algo de actividad física como caminar, algún ejercicio de cardio, ir al gimnasio, pesas, el tomar un baño frío si lo que quiero es activarme, o caliente si más bien quiero como relajarme, descansar un poco, el comer algo rico, el pintar y dibujar, o inclusive el escuchar música, el ver algo que me guste, algo que me entretenga, el tratar de pasar ratos en la naturaleza o en un parque que me ayude a conectar con la tierra, no únicamente con lo que estoy pensando, sino como sentir lo que hay a mi alrededor, el escuchar algún podcast o una meditación guiada. Esto me sirve demasiado para regularme cuando estoy muy ansioso, cuando tengo alguna situación importante que me sobreestimula. También estaría el hacer algunas tareas pendientes, pero pequeñas, para sentir que sí puedo, o sea, como el saber que puedo porque ya empecé a hacer algo, y como ya hice algo, así voy aumentando y aumentando y aumentando y sigo hasta sentirme capaz. Y usualmente creo que lo más difícil es empezar, buscar ayuda si es necesario. Bueno, después de tanta teoría, quiero bajar todo eso a la tierra, porque sí, ok, soy estudiante de psicología, pero también soy un ser humano y tengo mis propios vasos de agua y a veces se me hacen un océano entero. Y aquí les comparto los tips que antes mencioné, que me han servido para navegar estas situaciones en su momento, pero que a la vez tienen que ver con lo que dice la ciencia. Entonces, de manera más desarrollada sería el buscar tu red de apoyo, que sería hablar con una amiga, escribir en un diario, que no es únicamente para desahogarse, sino que también que nos escuchen, que nos validen, saber que estamos cambiando ese enfoque, ese problema con la evaluación del problema. Eh, a su vez, las investigaciones muestran que el apoyo social es una variable moderadora clave que nos protege del estrés. A veces estas perspectivas diferentes son los salvavidas que nos sacan del agotamiento. Luego estaría el afrontamiento centrado en la emoción, ya que hay días donde el cuerpo pide parar, tomar un baño frío, como mencioné antes, para activarse, o uno caliente para relajarse, comer algo rico, escuchar música, son formas de regulación emocional. Y según el modelo de Lazarus y Fogman, cuando no podemos cambiar la situación de inmediato, es vital poder cuidar la emoción para que no nos cause daño por su intensidad o por su duración. Luego estaría la conexión y el movimiento, como mencioné, caminar, ir al gimnasio, pasar tiempo en la naturaleza, ayuda a que nuestra atención deje de estar fija en el problema y libera endorfinas, que nos ayuda a sentirnos mejor. Tampoco olvidemos que comer ya en sí influye en nuestro cuerpo y en cómo nos sentimos, y cómo nos sentimos influye en nuestro cuerpo, y esto se retroalimenta. El realizar tareas pequeñas también sirve para recuperar la sensación de autoeficiencia, que es sentir que sí podemos, aunque sea con algo pequeño. Y luego estaría la regulación guiada, que sería eso que mencionamos, como escuchar un podcast o una meditación. Son herramientas procesales excelentes para bajar los niveles de ansiedad y el estrés, permitiéndonos reevaluar la situación con más calma. Y al final del día, lo más difícil suele ser dar ese primer paso, reconocer que sí, que el vaso pesa demasiado, que tal vez necesitamos buscar ayuda profesional, y ese es el mayor actor de resiliencia que podemos tener, porque no tenemos que estar nadando solos. Podemos buscar ayuda, podemos buscar cómo hacerlo de una mejor manera. Y así hay diferentes acciones que podemos tomar, pero todo inicia validando lo que sentimos, expresando de alguna manera ese malestar, pensando lo distinto, dando paso a hacer algo, por más pequeño que sea, que nos sirva para sentir que podemos cambiar la situación, tener empatía con nosotros mismos, así como usualmente solemos tenerlo con los demás. Y bueno, y acá se me hace súper importante mencionar algo, y es que antes de finalizar quiero hacer una pausa importante. Todo lo que hemos platicado hoy nace de mi propia experiencia y de la pasión que siento por entender cómo funcionamos, pero no lo sé todo.
Y en este espacio te hablo principalmente como una persona apasionada por estos temas, intentando transitar las complejidades de ser vivo al igual que vos. Por eso todo esto lo puedes tomar como pistas o herramientas que a mí me han servido, pero siempre pasándolo por tu propio criterio personal. Al final del día nadie sabe mejor que vos qué es lo que tú estás pasando, qué es lo que te ayuda más a estar bien, pero sobre todo recordá que siempre que sea necesario, y espero que todos podamos tener los medios para hacerlo, es importante consultar con una persona profesional. La psicología nos da un mapa y te comparto mis notas, pero el camino se recorre mejor cuando tenemos el acompañamiento adecuado. Si sientes que ese vaso de agua es demasiado pesado, puedes buscar ayuda profesional. Este es el acto más valiente y resiliente que podemos hacer. Y recuerda que no tienes que poder con todo solo. Entonces, recuerda validar lo que sientes. Ese siempre es el primer paso para no ahogarnos. Que no tienes que ser una roca inamovible. Permítete la flexibilidad del junco. El vaso va a estar ahí, sí, pero tú decides cómo sostenerlo y a quién pedirle ayuda para que no pese tanto. Y muchas gracias por acompañarme en este episodio, en este inicio de temporada. Te dejaré en la descripción mis redes sociales y abajo dejaré una encuesta para que podamos elegir entre los distintos temas para traer al podcast. Y de nuevo, gracias por tu compañía el día de hoy. Sos increíble, sos apreciada y estás llena de luz. Bye. Nos encontramos la próxima. Entre sol y luna.